impactos de la conquista española. Muy buenos días a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre un evento muy significativo de la historia de Mesoamérica, la conquista española. La conquista española no solo cambió el curso de la historia, sino que también tuvo muchos impactos significativos que a continuación les vamos a dar a conocer. Muy bien, hablemos del impacto cultural. La conquista española trajo consigo la destrucción de la cultura nativa y la imposición de la cultura española. ¿Por qué decimos esto? Bueno, los españoles destruyeron los templos y rituales nativos y reemplazaron la escritura y la literatura nativa con la española. En la escritura, si se dan cuenta, nosotros los zapotecos escribimos nuestra lengua, pero lo escribimos en letras españolas. Sin embargo, los españoles, si nunca hubieran llegado, nosotros tendríamos un sistema de escrituras totalmente diferente. En la literatura, si se dan cuenta, influyó mucho en la literatura griega desde la literatura española, que eso fue lo que trajeron consigo. Sin embargo, también hubo un proceso de sincretismo cultural en el que los nativos adoptaron elementos de la cultura española y los adaptaron a su propia cultura. Bueno, aquí podemos tomar el ejemplo anterior de la escritura, o sea, nosotros nos acostumbramos a la escritura con letras españolas y la adaptamos a nuestra propia lengua. En la cultura podemos tomar, por ejemplo, el Día de los Muertos, que tiene origen en las culturas prehispánicas, pero ahorita pues lo relacionamos con el cristianismo. Impacto religioso. La conquista española trajo consigo la imposición del catolicismo en la región. Los españoles destruyeron los templos y rituales nativos y reemplazaron la religión nativa con la católica. Bueno, es lo que les estaba diciendo, ¿no? De que los españoles destruyeron los templos y rituales de los antiguos dioses de las culturas nativas y de ahí construyeron sus iglesias, sus catedrales, como símbolo de imposición y de autoridad. Sin embargo, también hubo un proceso de sincretismo religioso en el que los nativos adoptaron elementos de la religión católica y las adaptaron a su propia religión. Por ejemplo, la danza de los viejos que se hace en Tujumulco, que es una representación que igualmente nació en las culturas mesoamericanas, pero con el paso del tiempo se fue relacionando con el cristianismo. Cambios en la estructura social. Bueno, los españoles establecieron un sistema de castas donde ellos eran los más privilegiados, seguidos de los mestizos y los nativos, pero esto no fue todo, pues la esclavitud y la explotación fueron muy comunes durante este periodo. Los nativos eran obligados a trabajar en condiciones muy duras, donde muchos de ellos morían por alimentación o por la enfermedad. Mas, sin embargo, a pesar de todos estos cambios pues ya mencionados, algo interesante ocurrió. Los nativos y los españoles se empezaron a mezclar y produjeron la nueva generación de mestizos. El mestizaje fue el proceso en donde los españoles y los nativos se mezclaron y produjeron una nueva cultura. Los mestizos adoptaron elementos de ambas culturas y los adaptaron a su propia cultura. Por ejemplo, los mestizos adoptaron la lengua española, pero sin embargo siguieron todavía conservando algunas creencias y tradiciones de sus antepasados nativos. La conquista española también tuvo un impacto económico en la región. Los españoles establecieron un sistema de explotación en donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones extremas. Bueno, ahora que ya habíamos hablado de todo esto, hablemos cuál es su influencia en la actualidad. La conquista española sigue impactando a América en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la cultura, la religión católica predomina y la música, la danza, la artesanía y la gastronomía reflejan la función nativa y española. Bueno, esto más que nada se ve aquí en San Lorenzo, en Santa Cruz en Soltepec, en Santo Domingo Tujumulco, que es uno de los pueblos donde más se ve. Sociedad. Bueno, la estructura social en la región sigue siendo influenciada por el sistema de castas establecido durante la conquista. La desigualdad social y económica sigue siendo un tema relevante e importante, ya que existe todavía una gran brecha entre ricos y pobres. La identidad indígena, muchos pueblos indígenas, me han dicho, pero siguen luchando por sus derechos y por ser reconocidos. Economía. Su influencia en la dependencia de la explotación de recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales lo hizo vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. La pobreza y la desigualdad siguen siendo un problema significativo en la región. En la política. Las instituciones coloniales dejaron huella y la región enfrenta desafíos en la democracia, corrupción y la gobernabilidad. En conclusión, la conquista de Mesoamérica tuvo un impacto significativo y duradero, pero ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera ocurrido o hubiera ocurrido de manera diferente? Los pueblos originarios hubieran sido más autónomos
españoles no hubieran llegado, es muy probable que los pueblos originarios se hubieran desarrollado de manera autónoma, conservando aún sus creencias y tradiciones y prácticas. La identidad cultural. Los españoles trajeron su cultura europea, lo que llevó a la erupción de la cultura indígena. Si esto no hubiera pasado, es muy probable que muchas de las culturas de los pueblos originarios se hubieran mantenido intactas. Las instituciones propias. Hubieran desarrollado sus propias instituciones políticas y económicas. También es muy probable que estos pueblos originarios hubieran desarrollado un sistema económico basado en sus recursos y necesidades. Y pues bueno, aquí están las fuentes donde encontramos la información, por si gustan consultarlas. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que tengan?